Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Antonio de Medici. Él fue un príncipe de la casa Medici que vivió en medio de una serie de intrigas palaciegas y familiares que acabaron afectando bastante a su vida, siendo visto en todo momento como una amenaza para los intereses de algunos miembros de su familia, que tan solo le verían como un simple bastardo que no tenía ningún tipo de derecho sobre el Gran Ducado de Toscana, pese a haber sido legitimado por su padre. Esta biografía es realizada por petición de Marc Rubio y Lolo. Antonio de Medici nació el 29 de agosto de 1576 en la ciudad de Florencia, en el Gran Ducado de Toscana, actualmente en Italia. Él fue el único hijo que llegó a tener su padre, el Gran Duque Francisco I de Medici, con su segunda esposa, la Gran Duquesa Bianca Capello. Cuando Antonio nació, sus padres eran tan solo amantes, ya que su padre Francisco aún seguía casado con su primera esposa, la Gran Duquesa Juana de Habsburgo y Aguelón, con quien llegaría a tener 8 hijos en común. Pero este matrimonio sería muy infeliz, además de que el matrimonio tuvo problemas para concebir a un hijo varón y sano. El Gran Duque Francisco se enamoró perdidamente de la mujer que sería su amante, entregándole todo tipo de regalos y de atenciones a Bianca Capello, quien también se encontraba casada para entonces, siendo el romance de sus padres un gran escándalo en la época. Pese a que Antonio fue reconocido como hijo del Gran Duque Francisco, existen ciertas dudas sobre su verdadero origen. Algunos sugieren de que fue hijo de una de las sirvientas de Bianca Capello y de un hombre desconocido. Así que para guardar la reputación de aquella joven sirvienta, el Gran Duque y su amante decidieron adoptar al recién nacido. En cambio, otra versión sugiere que Bianca Capello fingió un embarazo con la ayuda de sus sirvientes, un médico y una partera, ya que el nacimiento de un hijo varón y sano podría animar al Gran Duque a tomar la decisión de repudiar a su esposa Juana y casarse legalmente con Bianca. Según se cuenta, su madre fingió su embarazo utilizando una serie de vientres falsos y amplios vestidos, intentando así engañar a todos, y cuando se acercaba la fecha del supuesto parto, sus criados buscaron a un niño que se pudiese parecer un poco al Gran Duque, siendo así comprado a una pareja de campesinos, aunque según cuenta esta versión, Francisco I de Medici se daría cuenta de aquel engaño enseguida, pero aún así no tomó represalias contra su amante y decidió criar a Antonio como si fuese su verdadero hijo. En el año 1578, la esposa de su padre, la Gran Duquesa Juana de Habsburgo y Aguelón, sufrió un terrible accidente al caerse por las escaleras cuando se encontraba en avanzado estado de gestación, falleciendo poco después mientras intentaba alumbrar a un hijo prematuro. Según cuentan los rumores de la época, aquel accidente pudo haber sido intencionado e ideado por su propio marido, debido a que el Gran Duque Francisco deseaba enviudar y así poder casarse con su amada Bianca Capello. Los amantes se casaron en secreto poco después de haberse producido tal accidente y esperaron unos meses para formalizar su unión, convirtiéndose así su madre en la nueva Gran Duquesa consorte de Toscana. Mientras todo esto iba ocurriendo, Antonio creció alejado de la corte florentina, permaneciendo prácticamente oculto en las villas que poseía la familia Medici en la Toscana. En el año 1582 falleció su medio hermano, el príncipe Felipe, el único hijo varón que había tenido su padre junto a su primera esposa, así que el Gran Duque Francisco no dudó en declarar a Antonio como su nuevo heredero,
pero tal nombramiento no sería aceptado ni por la nobleza florentina ni por otros miembros de la casa Medici, los cuales verían a Antonio como un simple bastardo, pese a que sus padres estaban para entonces legalmente casados y el niño había sido legitimado. Como era evidente de que Antonio lo tendría muy complicado para heredar en un futuro el Gran Ducado de la Toscana, su madre quiso asegurar su futuro y animó a su marido para que le comprase el marquesado de Capistrano. El gran duque Francisco intentó por todos los medios en convertir a su hijo en su heredero. Incluso le pidió al rey Felipe II de España el que le reconociese como el heredero del Gran Ducado de la Toscana, recibiendo Antonio por parte del monarca español el título de príncipe de Capistrano. En el mes de octubre de 1587, sus dos progenitores fallecieron con tan solo un día de diferencia, siendo muy posible de que hubiesen sido envenenados, quedando así el niño huérfano de ambos padres cuando tan solo tenía 11 años de edad. Aquellas inesperadas muertes ocasionaron una gran crisis sucesoria en el Gran Ducado de la Toscana, debido a que Antonio era visto como un príncipe bastardo y su padre había muerto sin más hijos varones. Así que tras meses de dudas y de una gran inquietud, finalmente su tío Fernando, que era el hermano menor de su fallecido padre, se convirtió en el nuevo gobernante de la Toscana bajo el nombre de Fernando I, dejando así su carrera eclesiástica para poder casarse y asegurar de esta manera la sucesión del Gran Ducado de la Toscana. Fernando I de Medici, quien era sospechoso de haber envenenado tanto a su hermano como a su cuñada, apartó sin dudarlo a su sobrino Antonio de la línea sucesoria, además de arrebatarle todos sus títulos y su posición dentro de la corte florentina, quedándose así el niño completamente desamparado. Antonio sería ignorado por todos, quien solo le verían como un simple bastardo y como el hijo de la malvada Bianca Capello, que era así como la llamaban a su madre tras su fallecimiento. Su tío Fernando le ofreció al niño el unirse a la Orden de Malta, siendo esta la única oportunidad que tenía para intentar permanecer en la corte y mantener una buena posición, aunque para ello tendría que renunciar a su derecho de poder casarse y tendría que guardar voto de castidad. Antonio acabaría aceptando la propuesta de su tío, pero para ello tuvo que entregarle todas las propiedades y los bienes que había heredado de sus fallecidos padres, pero a cambio recibir una pequeña pensión por parte del Gran Ducado de la Toscana. También recibiría por parte del Papa Clemente VIII una serie de ingresos anuales procedentes del Priorato de Pisa de la Orden de Malta. Como Antonio aceptó sin rechistar las condiciones impuestas por su tío, Fernando I de Medici le permitió el poder seguir residiendo en algunas de las villas que posee la familia Medici, además de poder mantener sus habitaciones privadas en el Palacio de Pitti, lugar donde estaba sentada la corte florentina. Tras recibir una formación militar y religiosa, en el año 1594, Antonio se unió oficialmente a las filas de la Orden de Malta y empezó a formar parte de la guardia privada de su tío el Gran Duque. Después participó en las campañas militares libradas por el emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano Germánico contra los otomanos, uniéndose al ejército imperial bajo el rango de coronel de caballería. Antonio participó en la Guerra Larga que se libró en Hungría, pero durante su primer año de servicio militar, el príncipe resultó gravemente herido en pleno campo de batalla, pero aún así continuó participando en algunas campañas militares y demostró una gran valentía, llegando a destacar en algunas batallas contra los otomanos,
como por ejemplo cuando el bando imperial capturó la fortaleza de Visegrad, que se encontraba tomada por los turcos. El príncipe empezó a sufrir de serios problemas de salud a causa de las graves heridas que había sufrido en el campo de batalla, acompañándole para el resto de su vida una serie de lesiones que irían empeorando con el paso del tiempo. Ante sus problemas físicos, Antonio se vería forzado a abandonar su carrera militar y empezó a servir como diplomático, convirtiéndose en uno de los embajadores de su tío, el gran duque Fernando, un cargo que lo obligaba a viajar de vez en cuando y a pasar algunas temporadas en otras cortes italianas. Antonio logró hacerse con su propia casa en la ciudad de Florencia, lugar donde se dedicó plenamente a sus aficiones, como por ejemplo la equitación y la caza, aunque también fue un gran apasionado de la música y del teatro. El príncipe pronto ganó cierta popularidad entre los músicos y los actores florentinos, siendo su casa un punto de reunión de distintos artistas de la época, además de ser un centro teatral, es decir, en su propio hogar los actores y los músicos llegan a componer sus obras y a ensayarlas. Antonio también sería conocido por su gran afición a trabajar con las manos, ganándose una buena fama como relojero y armero, además de que demostró mucho interés por las ciencias y por la alquimia. Por esa razón, su casa también sería visitada por algunas de las mentes más brillantes de su tiempo, llegando a tener incluso trato con el conocido Galileo Galilei. Incluso en su casa llegó a tener un pequeño laboratorio, una extensa biblioteca, una imprenta y distintos instrumentos científicos. En el año 1600, su medio hermana, la princesa María de Medici, se comprometió con el rey Enrique IV de Francia y III de Navarra, celebrándose en el Palacio de Pitti una gran fiesta en honor a su futuro casamiento. Se sabe que Antonio sentía un profundo cariño hacia su hermana y llegó a dirigir él mismo una representación teatral ante la corte florentina en honor a la novia. Después acompañó a su medio hermana hasta tierras francesas, llegando a estar presente en la recepción real y en su boda con el monarca francés. Antonio continuó sirviendo como embajador y como diplomático, llegando a hacer algunos viajes a Francia con motivo de las alianzas que mantenía el Gran Ducado de la Toscana con la corona francesa. Pero su carrera como diplomático empezaría a llegar a su fin tras la muerte de su tío, el gran duque Fernando, en el año 1609, debido a que Antonio no mantenía una buena relación con su primo Cosme II de Medici, quien se había convertido en el nuevo gran duque de la Toscana. Ambos primos tenían muy poco trato y Cosme II apenas contó con Antonio para nuevas misiones diplomáticas o para que actuase como embajador en alguna otra corte, además de que el príncipe intentaba visitar lo menos posible la corte florentina para no coincidir así con su primo. Finalmente, Antonio decidió abandonar su cargo como diplomático en el año 1614 ante los serios problemas de salud que estaba sufriendo para entonces y porque rara vez contaban con él para las misiones diplomáticas. Así que decidió desvincularse del todo de la corte florentina y llevar una vida tranquila en su casa. Aunque esto le supuso el sufrir de una serie de apuros económicos y tuvo que adoptar un nuevo estilo de vida más humilde, debido a que el príncipe tan solo percibe una pequeña pensión que le otorgaba el Gran Ducado de la Toscana por ser hijo del fallecido Francisco I de Medici. Antonio no tenía permitido el poder casarse al ser un miembro de la Orden de Malta, pero sí mantuvo relaciones amorosas con distintas mujeres,
como por ejemplo la que mantuvo con una plebeya llamada Caterina Nuti de Bolonia, naciendo de esta relación una hija en el año 1609 que se llamó María Magdalena, quien llegó a ser monja. Algunas versiones mencionan de que el príncipe pudo haber tenido 2 hijas más con varias mujeres desconocidas, llamándose estas María y Magdalena, las cuales también acabarían siendo monjas. Pero según creen algunos historiadores, tales hijas no existieron y en realidad se trata de la hija mencionada anteriormente, María Magdalena, siendo esto tan solo una confusión a la hora de estudiar las crónicas antiguas de la casa Medici. Antonio llegó a mantener una larga relación con una mujer llamada Artemisia Tozzi de Luca, con quien convivió durante muchos años como si fuesen un matrimonio. De esta relación nacerían 3 hijos. En el año 1616 nació Pablo, que acabaría siendo condottiero, es decir, una clase de mercenario que servían a las ciudades-estado italianas. En el año 1617 nació Julio, quien acabaría siendo sacerdote, y en el año 1618 nació Antonio Francisco, que sería monje de la Orden de los Capuchinos. Antonio logró legitimar a todos sus hijos, siendo estos reconocidos tanto por su primo, el gran duque Cosme II, como por el papa Pablo V y por el emperador Fernando II del Sacro Imperio Romano Germánico, algo que le permitió a sus vástagos el poder portar el apellido Medici. La salud del príncipe iría empeorando con el paso del tiempo, ya que no solo tuvo que lidiar con las lesiones que le acompañaron de por vida, sino que estaba muy afectado por la sífilis que padecía, así que ordenó que su pareja Artemisia Tozzi de Luca se retirase a un convento florentino, además de invertir la poca fortuna que tenía y sus bienes para reformar y embellecer la celda que ésta tendría como monja, asegurándola así cierta comodidad tras los muros de aquel convento. No se sabe si su pareja Artemisia aceptó de buen agrado el hacerse monja o si fue obligada por el príncipe, pero es muy posible de que Antonio tomase tal decisión para asegurarse de que a Artemisia no le faltase de nada tras su fallecimiento, y tal vez fue una medida para evitar que lo poco que tenía acabase entre las manos de otros miembros de la casa Medici. Tan solo se sabe que Artemisia ingresó en aquel convento en el año 1619 y que permaneció en él hasta su propia muerte en el año 1643, llegando a llevar una vida cómoda en su espaciosa celda, además de poseer sus propias sirvientas. Finalmente, Antonio acabaría falleciendo a causa de su lamentable estado de salud el 2 de mayo de 1621 a los 44 años de edad en su casa de Florencia, y sus restos mortales recibieron sepultura en la capilla de los Medici de la Basílica de San Lorenzo de Florencia. En el año 1857, una serie de investigadores abrieron algunas de las tumbas que se encontraban en dicha capilla para examinar los restos de la familia Medici, siendo la tumba de Antonio una de las que se abrieron en ese momento. Encontraron así su cuerpo, que aún vestía con la túnica y el manto que utilizaban los caballeros de la Orden de Malta de su tiempo. Antonio no logró convertirse en gran duque de la Toscana, pese a haber sido reconocido y legitimado por su propio padre, siendo siempre visto como un hijo bastardo, nacido de una relación extramatrimonial, y no se tuvo nunca en cuenta de que sus padres acabaron contrayendo un matrimonio legal, dudándose siempre si realmente fue hijo del gran duque Francisco. Existen distintas leyendas sobre el verdadero origen de este príncipe,
viviendo así durante toda su vida, rodeado de toda clase de rumores sobre su verdadera procedencia. Pese a que a día de hoy todavía existen dudas sobre si Francisco I de Medici y Bianca Capello fueron realmente sus padres, Antonio sí llegó a tener algunos de los rasgos y de las aficiones típicas de los Medici, como por ejemplo su gusto por la cultura y por las ciencias, algo que pudo haber heredado de su abuelo, el gran duque Cosme I de Medici, quien fue famoso por haber logrado que Florencia floreciese culturalmente, aunque lo cierto es que solo se podrá saber si realmente fue un Medici con una prueba de ADN. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Antonio de Medici. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Marc Rubio y a Lolo también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis otros hijos de gobernantes que estuvieron muy cerca del poder, pero que no pudieron gobernar por ser considerados como bastardos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.